Yo soy director administrativo de la Gobernación de Paraguarí, con mi luz y sombra, ¿verdad? Y en este caso, por ejemplo, yo nunca tuve problema con la gente de Paraguarí y de la ciudad de Paraguarí, ¿verdad? El problema es que por causa de unas pocas personas, entonces nos englobamos todo, ¿verdad? Sí. Yo particularmente le tengo un gran aprecio a la gente de Paraguarí, a la ciudad de Paraguarí, y sobre todo también a mi pueblo de Carapeguá. Yo no quisiera globalizar esto ni que tenga un efecto así general, ¿verdad? Pero en líneas generales, ¿verdad? Hubo sí agresiones, hubo hechos que no, particularmente yo soy una persona de pluma, no de espada, que no me gustaría que se repita. Sí, Claro. ¿sabe por qué, Pero es cuestión de de cultura coordinar. de la prevención nomás. Sí, ¿sabe por qué? ¿Sabe por qué le tiré esto? Me hace disculpar, Sí, licenciado. señor. Porque imagínense usted el día de mañana en primera división y llevar antecedentes de ese tipo, la gente misma de Paraguarí o de Carapeguá, a la gente de Pilar, en vez de ayudar, desayudan. Y no es un buen indicio, ¿verdad? Ese es por un lado, y por eso por la gente, y por otro lado, a los agentes de seguridad. Cuando van a pasar mucha gente por un determinado lugar, haga Un lo que pequeño haga, control. tiene que haber un control estricto de la fuerza de la seguridad. Claro, uno no nos cuesta mucho, por eso. Ah, Acá ya, nos ya. cuesta, Nosotros no le vamos a tenemos enseñar. luego cultura de la prevención. En mucho, es parte de nuestra manera de ser, estilo de vida del paraguayo. Y ya que tocamos el interior, famoso, por ejemplo, fiesta fin de año o Semana Santa, y se van la gente a la capital, de la capital al interior a pasar con sus familiares del interior. Y hasta el estribo del vehículo viajan. Después reventó una rueda, lo que sea, desgracia, muchas vidas perdidas, y ahí nos rasgamos la vestidura. ¿Cómo pasó esto? Pero nunca tenemos la visión para decir, no, para que no pase eso, vamos a prevenir. Prohibido parado, parado nomás. Prohibido tal cosa, en malas condiciones. Tenemos una organización, no sé qué, Setama, qué sé yo, y vos ves vehículos por todos lados de la capital, ahí con, ¿verdad? Lamentable estado. Y sin embargo circulan igual. O sea, algo pasa. Algo pasa por debajo de la mesa para que circulen esas cosas. Lo voy a decir con absoluta propiedad. Pero por favor. Entonces, ese tipo de cosas, aprovechamos este programa, licenciado, para simplemente tirar mensajes, ir concienciando a nuestros compatriotas. Nosotros somos tan pocos que merecemos una mejor calidad de vida. Los de la capital y los del interior. ¿Estamos de acuerdo? Sí mismo. Bueno, dos palabras para el capitán, por lo menos. Sí. Pues 1000 palabras ya dijiste. No, tranquilo, no. Otro que te cuento. Rival difícil, ni en Bocú. Porque Pilar siempre tuvo buen fútbol. Sí, un rival muy difícil. Que, supimos plantear bien el partido acá con el profe, pero estábamos hablando con mi compañero, con Emilio Vargas, que el rival más difícil que nos tocó fue el Pané. Ah, sí. Sí, el Pané fue un rival muy Lo que pasa difícil que ganamos de visitante y allá de local en Carapeguá perdimos 1-0 y en la tanda de penales ganamos. Le favoreció a ustedes. Sí. Bueno. ¿Quién dirige el Pané, Víctor Soné? No, sé que el arquero es Orlando Mendoza, un amigo mío Sí, que va a jugar ahora en Carapeguá, pero en cuanto a lo de Pilar, que lo que vos estabas mencionando, Ajá. tiene muy buenos jugadores, de hecho también tiene jugadores que pueden jugar en primera con muy buena proyección, fueron dignos rivales y eso amerita más aún lo que hemos hecho, ¿no? Ganarle a un muy buen equipo como es Pilar, que también trajo su hinchada, ¿no? Sí. Y la verdad, yo por antecedente, por historia, digamos, se practica buen fútbol. Toda esa zona, Paraguarí, Carapeguá, Misiones y Ñembucú. Esa zona es Y de realmente Pilar peligrosa. el más tronco que salió fue Roberto Cabaño. Ah, bueno. Dos palabras, Emilio Vargas. ¿Qué sentís de esto de ser campeón, la posibilidad de la intermedia, mostrarte aquí en la capital, Emilio? Para mí una alegría muy grande, ¿verdad? Salir campeón con mi pueblo y subirme a la intermedia, ¿verdad? Es una satisfacción muy grande para mí. Hasta ahora no sé lo que siento, ¿verdad? Es una alegría muy inmensa. Bueno, quiero decir, esta noche la delegación campeona de Carapeguá
va a estar invitada por el señor Juan José Martínez, director ejecutivo de JAC, de Dismar Salud y Cultura. Dismar Salud y Cultura. Sí, señor. En el salón de eventos de Dismar Salud y Cultura van a ser agasajados, homenajeados por Juan José Martínez, toda la delegación, todos los integrantes de la selección carapegüeña de fútbol. Repito, en el salón de eventos de Dismar Salud y Cultura en Fernando de la Mora, zona norte. Benicio, Sí, para la gente nomás de Pilar que digo, en sentido figurado, el más tronco, nuestro ídolo Roberto Claro, Cabaña. que entienda No, pero bien. quiero aprovechar y mandar también un saludo a los hermanos, Valerio y Braulio, que estuvieron también en el cuerpo técnico del equipo de Pilar. ¿En serio? Están trabajando ahí hace años qué también, bueno, que qué fueron bueno. compañeros míos en Libertad. Compañeros tuyos en libertad. Claro que sí, claro que sí. Y eso es lo que yo digo para finalizar porque tenemos poco tiempo. Licenciado, nos damos cuenta de una cosa, que es lo que tenemos que rescatar. Y Víctor y todos, Emilio, Jorge. Nosotros los paraguayos somos un pueblo capaz, talentoso, para las distintas actividades profesionales. Entonces, ¿por qué desperdiciarnos en separaciones, en divisiones, en luchas fratricidas? ¿Por qué no nos unimos y hacemos esto un pueblo sólido, fuerte? Esto tiene que ser la Suiza de América. Alguna vez este Paraguay merece este país y este pueblo. Y Turgenes, licenciado, un político con visión de estadista para que nos dé una mejor calidad de vida a nosotros los paraguayos. Gracias por la presencia, felicidades una vez más. No, yo quisiera agregar y darle mi agradecimiento también a haber apostado por nosotros al profesor Víctor Gene, a nuestros jugadores y como señalás, nosotros somos gratos. Un saludo especial al señor presidente de la Liga Carapegüeña, el doctor Aldo González, que no y a pudo venir. dos grandes exponentes de la Liga Carapegüeña, que son el señor Ramón Arce y Silvio Ibarra, nuestro buque insignia de Carapegua campeón, y con ellos también a todos los dirigentes de la Liga Carapegüeña. Perfecto. Aprovecho la oportunidad, me hizo un llamado Jorge Leiva. ¿Jorge Leiva de dónde? Sí, ¿De Roque González? sí, señor, así De Roque mismo. González, Sí. de la radio. Bueno, en nombre de la gente de ahí de la radio, Jorge Leiva, entonces ellos les envía un cordial saludo y felicitaciones también. Jorge Ayala, fuerza, la intervida nos vemos el próximo año. Y vamos a ver. A lo mejor ya le ven primera. Vamos a hablar año. con, ¿En serio? hablar con Víctor a ver qué parece pasa. que es más rápido. Es tan rápido. Él tiene un campo muy, Eh. muy grande por... Como yo solo... No, yo digo, no, pero vamos, Benicio, pará la pelota. Por las condiciones, vos le estás chutando la intermedia del año que viene. Él no puede jugar en primera este año. No sé yo. Y si no sabe por qué él le mandaba la intermedia el No, año que pero viene. por el logro nomás, por el logro, yo supongo. Por eso. Yo parto de esa Pero si premisa. vos no sabes, ahora. tenés que mandar a la gente que sabe, pues. Y mira los partidos. Mandarle a Fabio, mandarle a Ramón, que vea los partidos y opine sobre el fútbol. Es verdad, es verdad. No, pero si vos que sos el técnico, pensás que tiene condiciones para jugar en primera división. si vos crees en mí? Clausura? Sí, yo creo en vos. Gracias, Benicio. Yo creo en vos, Víctor. Bueno, Juanjo, llegaste tarde, Juanjo. Un gusto. Ahí está Juan José Martínez. Sí, profe. No pudo venir temprano, ya dije Juanjo. Hoy en el salón de eventos de Dismar Salud y Cultura, agasajada la delegación campeona de Carapegua. ¿Está bien? Está bien, sí. En nombre de Umbro le entregamos sí, este señor. balón simbólicamente a la gente de Carapeguá. En la persona del vicepresidente. Es Muchísimas nuestro gracias. humilde aporte entonces para que... Para que seguir- Sí. Perfecto, gracias a la gente de Y Umbro. celebrando Este su fútbol. programa. Es un simbólico, a mí no fue guapo. Muchas gracias. Bueno, no, haz lo que quieran. Muchas gracias. Yo te digo nomás. Gracias. Bueno, Emilio, felicitaciones a vos también. ¿sí? Gracias a todos por la invitación y le agradezco de todo corazón al público que nos apoyó el domingo y le regalamos una alegría muy importante también al pueblo carapegüeño. Qué pena que no. Yo quería, vos sabés que Víctor, yo quería ver, pero no podemos estar en dos partes al mismo tiempo. No, había partidos de campeonato. Sí, claro, transmitiendo no en entendemos. Qué pena, ¿verdad? La verdad. ¿Y usted formado la programación? Sí. Esa Pero con eso ya es no una paga. cuota pendiente, ¿no? También para los dirigentes del interior, ver cómo eso no pueda chocar también. Claro, para que se la sabe que es prensa, difícil, se sabe claro, que es difícil dentro sí, del calendario, pero para que la prensa de la capital le dé la atención también a ellos. Sí, es un poco la frutillita a la torta, como se suele decir. Era el título de campeón, para que podamos estar y compartir con ustedes también. Y el premio era muy grande. Y el premio era muy grande. Bueno, gracias por todo. ¿sí? ¿Puedo enviar un saludo, Este bloque fue presentado por Yerba Mate Crupí Clásica. Si te gusta el mate o tereré con el sabor clásico y tradicional, toma Yerba Mate Crupí Clásica. Crupí se adapta